Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes orar. Vamos a clamar: Espíritu Santo, te damos gracias por este hermoso y precioso tiempo, Dios. Yo te ruego, Dios mío, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que tu palabra haga mella, Dios mío, y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Dios. Que nuestro corazón, como siempre te ruego, Dios, sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada, Señor, y produce fruto al 100 por 1, Dios mío. En el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que tú nos lleves a profundizar, Dios, en ti, Señor, y a poder entender y comprender, Señor, de tu soberanía, tu gran poder, tu gran amor y gran misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, Burraba Roma Shita, Roma Soya, Oshipipika Romandoya, Ría Mansara Masía, Oshipiripikanda Masai, Ramashita Rabaraisa. Espíritu Santo, glorifícate en esta hora. Glorifícate en esta hora, Dios. Hurra babababash. Hurra babababash. Hurra babababash. Espíritu Santo, hurra mamá mamá mamá. Hurra mamá mamá mamá. Hurra mamá mamá soa aquello shoa. Osha ramakanda ramakaya. Hurra babakia maya upapashika mayakia. Umamasama namasea. Upa pa 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 pa. Upa pa 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 pa. Upa pa 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 pa. Upa pa 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 shikamayakia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta hora. Glorifícate, Dios, con poder y con potencia de los cielos, Dios mío. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, Señor. Bendigo a todos aquellos que están siendo afligidos, Dios. A todos aquellos aún que han perdido un familiar o han perdido algún amigo, algún cercano, Dios, algún ser querido. Yo te ruego que tu amor y tu misericordia los abracen en esta hora, Dios. Que en el nombre de Jesús, Señor, sea tu amor, sea tu contención, sean tus brazos de amor, abrazando, sosteniendo y conteniendo, Dios mío, en este tiempo tan difícil, tan triste, tan complicado, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que como iglesia podamos hacer oración sin cesar, Dios. Oración sin cesar por aquellos que, Señor, que se encuentran encarcelados, Señor, en una cárcel espiritual, Señor, o en angustia o en depresión, en tristeza, Dios. Que en el nombre de Jesús seas tú trayendo libertad, Dios. Seas tú trayendo libertad, oh Dios, trayendo renuevo, restauración. El gozo de tu Espíritu Santo, Señor, prevalezca sobre toda circunstancia. En el nombre de Jesús, yo declaro un tiempo de victoria y de bendición. De victoria y de bendición, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está en este lugar y Dios quiere ministrarnos. Como siempre, les pido mil disculpas por todos los ruidos, pero como saben, estoy internado y hay ruidos que no puedo evitar, que, no, que no puedo eh, evadir, que me encantaría, pero no puedo. Y bueno, antes de continuar, le quiero dar mil gracias a mi mejor amiga que me regaló esta remera de Malvinas. Amo Malvinas, soy re malvinista. Y bueno, no tiene nada que ver con la prédica, pero justo estoy viendo en el video y me acordé, ¿no? Que gracias, Flor. Te amo con todo mi corazón, amiga. De verdad, gracias, ¿sabes?
lo mucho que vale para mí el tema de Malvinas. Que, que los ingleses lo han tomado y todos saben que, inclusive los ingleses hoy por hoy, que en realidad le pertenece a Argentina por una cuestión geográfica y demás. Pero bueno, sabemos toda la historia de lo que ha sucedido, pero, pero a veces el enemigo, en este caso fueron los ingleses, eh, han tomado lo que nos pertenece. Y muchas veces el enemigo, Satanás, arrebata lo que nos pertenece a nosotros. Es un tiempo donde Dios va a recuperar aquello que el enemigo te ha robado. Va a recuperar lo que el enemigo te ha quitado y te lo devolverá con creces. Te lo devolverá con creces, ¿me estás escuchando? Te lo devolverá con creces. Lo que el enemigo te ha robado, el Señor te lo devolverá con creces. Bueno, vamos a meternos en la palabra. Vamos a meternos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 12. Comienza diciendo la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. ¡Wow! Tremendo. La iglesia está sufriendo persecución ¿por causa de qué? Por causa de predicar la verdad del Evangelio, ¿no? Y muchas veces la iglesia sufre aflicción, ¿no? O atribulación justamente por hacer la voluntad de Dios. Por la misericordia de Dios, de este lado del mundo, en Occidente no vivimos esa clase de persecución, pero sí otro tipo de persecuciones en las que el enemigo se levanta con problemas familiares, con problemas económicos, emocionales, sentimentales, con diferentes situaciones. Y creo que justamente Dios se quiere glorificar en medio de todo ello. Y bueno, vamos a volver a leer. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. Y muchas veces el enemigo lo que quiere es matarnos, no solo físicamente, sino también espiritualmente, que tengamos una relación lejos de Dios, y lejos de Cristo. Lo único que nos espera es una muerte espiritual. Y lejos de Cristo, la Biblia habla de la muerte segunda, hablando justamente de una eternidad sin Cristo. Todos anhelamos ir al paraíso, todos anhelamos ir a la presencia de Dios, pero lo real, la verdad es que si no hacemos la voluntad de Dios, el enemigo ha logrado lo que quería: matar nuestras vidas, matarnos espiritualmente y que vivamos una eternidad sin Cristo. Dice en Mateo capítulo 7, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, no solo alcanza con decir Señor, Señor, sino que hace falta hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es tiempo de que nos enfoquemos y vivamos en la voluntad de Dios. ¿Me estás escuchando? Es tiempo de que nos enfoquemos y vivamos en la voluntad de Dios. Continúa diciendo el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso
en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Eh, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y escuchen con atención, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Me estás escuchando? La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Entonces es tiempo de clamar por los misioneros también, que muchas veces están viviendo estas cosas, están siendo encarcelados. Hay muchos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo por predicar el Evangelio, por hablar las verdades de Dios. Entonces la iglesia como iglesia, tenemos que hacer oración sin cesar por los misioneros. ¿Me estás escuchando? Tenemos que hacer oración sin cesar en favor de los misioneros, en favor de aquellos que lo han dado del todo por el todo. Yo, como muchas veces suelo decir, amo a los misioneros. Son aquellos que realmente han dejado el todo por el todo. Han dejado la familia, han dejado su cultura, han dejado su país, han dejado sus comodidades, tal vez su empleo, y se han ido a otros lugares para predicar el Evangelio y para que la gente conozca a Cristo. Y esto es servir al Señor, es dejarlo todo por seguir a Cristo. ¿Me estás escuchando? Es dejarlo todo por seguir a Cristo. En un momento Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿No? Tomar la cruz en aquel tiempo hablaba de la muerte, o sea, estar dispuesto a morir si es necesario. No está hablando de que realmente íbamos a morir, sino que si es necesario morir por causa del Evangelio, por amor a Cristo, estar dispuesto aún a ello. Después dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo, negarnos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestros propios sueños o deseos egoístas, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, negarnos a nosotros mismos, muchas veces poner la otra mejilla, que tanto nos cuesta, ¿verdad? Que tanto nos cuesta. Muchas veces poner la otra mejilla o agachar la cabeza, aun cuando tenemos razón, pero teniendo la razón no ganamos nada. No, pero yo tengo razón por esto y por esto. ¿Pero qué ganaste? Tener la razón nomás. Lo que tenemos que ganar son almas para Cristo. Son personas para Cristo, por amor a esas personas muchas veces tenemos que agachar la cabeza. Y después dice en el versículo 6, el título dice, Pedro es libertado de la cárcel. Pedro es libertado de la cárcel. ¡Wow! Y esto me impacta. Esto es tremendo porque vemos la vida de Jacobo y dice que fue degollado, ¿no? Dice, y mató a espada a Jacobo. No sé si degollado, pero mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató. Y sin embargo, Pedro fue libertado, dice la Biblia, ¿no? La iglesia hacía oración sin cesar y ocurrió un milagro, ¿no? Porque dice, Pedro es libertado de la cárcel. Ocurre un milagro, aparece un ángel, el cual liberta a Pedro, y Pedro es libertado, llega al lugar donde ellos estaban orando, y dice que atiende a Herodes,
si no mal recuerdo, a ver, dice eh, Pedro, no, cuando Pedro, sí, cuando, cuando Pedro a la puerta del patio salió, escucharon a una muchacha llamada Rode. Sí, Rode fue la que le abrió la puerta a Pedro, ¿no? Eh, y esto es lo loco, que ellos oraban y decían, no, vos estás loca, porque escucharon la voz de Pedro, ¿no? Porque ella escuchó la voz de Pedro. Y hasta que finalmente lo vieron. Salió y todo, y creyeron que era el ángel de Pedro. Era una creencia errada de aquel entonces, eh, que creían que era el ángel de Pedro, ¿no? Debe ser su ángel, decían, ¿no? Una creencia errada del judaísmo en aquel entonces, como cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, dice, ¿qué decían? Oh, es un fantasma, y sabemos que los fantasmas no existen, o son demonios o no queda otra. Eh, pero sí era Jesús, era el Señor Jesús. En este caso sí era Pedro. Pero, pero a lo que voy es lo loco de lo tremendo que sucede en esta historia, porque Pedro es libertado y Jacobo es degollado. Entonces, no sé, yo me imagino esa situación, ¿no? La familia de Jacobo, eh, tal vez esperanzada, diciendo, eh, no sé, recordando que Jairo había muerto y el Señor Jesús lo resucita, y tal vez creyendo de que Jacobo resucitaría y también sería libertado como Pedro, eh, habiendo vivido tantas experiencias, ¿no? Eh, entonces, por un lado, la familia de Jacobo entristecida eh, por la muerte de Jacobo, eh, y al mismo tiempo con un poco de esperanza de que Dios hiciera un milagro y resucitara a Jacobo y lo libertara, pero no sucedió, no sucedió, ¿no? Eh, Como muchas veces eh, clamamos creyendo que va a pasar algo y lo cierto es que no sucede. No es que Dios no tenga misericordia, Dios sí tiene misericordia. De hecho, Jacobo cumplió el propósito por el cual Dios lo había llamado. Eh, y cuando cumplió su propósito, listo, el Señor se lo llevó. Y, y muchas veces es difícil y es complicado comprender y entender esta situación, porque Jacobo está en la presencia de Dios, pero ¿qué tal de los que quedan? ¿Cómo quedó la familia de Jacobo? Eh, Entristecido, llorando. Quizás alguno dejó de creer o se apartó de Dios, o tal vez alguno quedó gozoso porque Jacobo estaba en la presencia de Dios, estaba en la gloria de Dios, eh, entristecido pero comprendiendo quizás de que Jacobo estaba en la presencia de Dios, estaba en la gloria de Dios, en un lugar de paz, de descanso, y, y tal vez con una visión puesta en lo eterno y no en lo temporal, ¿no? Eh, y, y lo mismo sucede con el caso de muchas personas que están enfermas. Eh, Hace un tiempo atrás escuchaba a Carlos Anacondia que decía, yo quiero que todos sean sanos cuando estoy en mi campaña, cuando estoy predicando en las campañas, pero no sé por qué no todos son sanos. No lo entiendo. De hecho, él mismo se ponía como ejemplo porque usa anteojos y si hay muchas personas que reciben sanidad y, y, y no tienen más necesidad de usar anteojos, pero yo sin embargo necesito usar anteojos. Eh, y me pongo yo mismo como ejemplo. Eh,
Creo que Dios va a sanar, lo creo, pero ¿qué tal si no sucede? Hay muchos que creen que Dios me va a sanar. Y si no pasa, ¿qué? ¿Acaso Dios deja de tener misericordia? ¿Acaso Dios deja de ser fiel? Por supuesto que no. Dios sigue permaneciendo fiel. Dios sigue permaneciendo fiel. Eh, eh, la relación con Dios, la intimidad con Dios es más profunda que un milagro, que una sanidad, que una libertad, que una resurrección, que son manifestaciones poderosas del poder de Dios, pero no son más que una manifestación. Hay algo más profundo, que es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios, la eternidad con Dios. Eh, Quiero la sanidad, por supuesto que lo quiero, pero más lo deseo a Él, más lo deseo a Él. Muchos me han dicho, lo que pasa es que no te desesperas por la sanidad. Y intento, pero no me sale. Lo cierto, abro mi corazón, es que no me sale desesperarme por estar sano. Porque mi desesperación es por ver la gloria de Dios, es por el Espíritu Santo. Esa es mi desesperación, es Dios mismo. Va más allá de un milagro. ¿Quiero el milagro? Claro que sí. Y si no pasa, yo amo a Dios. Amo a Dios sea como sea. Como en algún momento lo compartí, creo que en el primer video, que conocí 3 casos de 3 personas que padecieron la enfermedad que tengo, esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, que poco a poco va dañando tu cuerpo. Y bueno, hasta que finalmente te pueda llevar hasta la muerte. De hecho, uno de los síntomas de la esclerosis múltiple se puede tener un paro cardíaco. Eh, bueno, son muchos los síntomas, por eso es múltiple, ¿no? Porque son múltiples los síntomas. Eh, la pérdida de la estabilidad, de la fuerza, la pérdida de la visión, de la audición, bueno, del habla. Yo siempre fui muy eufórico para orar, para predicar. Y hoy por hoy las cuerdas vocales me juegan una mala pasada. De hecho, muchas veces termino de predicar y estoy hablando con la persona que tengo al lado y cuando termino de predicar, ¿no? Y no me escucha porque no tengo fuerza en las cuerdas vocales. No tengo la misma fuerza que tenía antes. Antes era muy apasionado y muy eufórico para orar y hoy no lo puedo hacer. No lo puedo hacer por el momento. Dios sigue siendo fiel. Me sane o no me sane. Dios sigue siendo fiel. ¿Me estás escuchando? Dios sigue siendo fiel más allá de un milagro. La relación con Dios es más profunda que una bendición o que un milagro. Necesitamos entender y comprender eso. Es más profundo, es más profundo. El amor por Dios va mucho más allá de todo, va mucho más allá de todo, más allá de una bendición que estamos esperando o de un milagro que estamos esperando, es mucho más profundo. ¿Lo queremos? Sí, lo queremos. ¿Queremos los milagros? Sí, los queremos. ¿Queremos la bendición? Sí, también. Pero si no viene, ¿estás dispuesta a amar a Dios aunque eso no suceda? Tenemos que ir más profundo con Dios, navegar en el río del Espíritu Santo, ir más profundo, ir más profundo. Hace un tiempo atrás estaba internado en otra clínica y un camillero me llevaba a hacer kinesiología. Entonces me pregunta, mientras trabajamos en el ascensor, me dice, si pudiera pedirle un deseo a Dios, ¿cuál fuera este? Y le digo, y yo quisiera ver a Dios cara a cara. Yo quiero ver la gloria de Dios.
quiero conocer a Dios como Él me conoce a mí. Y muchas veces mi oración es esa, ¿no? Decir, Señor, tú eres un Dios justo y si tú me conoces por completo, lo justo es que yo también te conozca a ti. Y bueno, Dios hace un tiempo me respondía, ¿no? Hay que sumergirse y zambullirse en el río del Espíritu Santo, pero también en la palabra, también meditar en la palabra. Fue un instituto bíblico, gloria a Dios por eso, pero es más profundo todavía, ¿no? Es meditar en la palabra y, y conocer el corazón de Dios, conocer su corazón. Pero a lo que voy es que Dios sigue permaneciendo fiel, te sane o no lo haga, haga un milagro o no lo haga, te bendiga o no lo haga, como en el caso de Jacobo, te sane o no lo haga, Dios sigue permaneciendo fiel, Él es soberano y sabe por qué y cómo hace las cosas. Jacobo cumplió con su ministerio, con lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero ¿cómo quedó la familia, no? ¿Cómo quedó la familia? Se enojaron con Dios porque Jacobo lo mataron a espada y Pedro quedó libertado. Y había jolgorio, alegría y demás en la familia de Pedro, pero en la familia de Jacobo había tristeza, había agonía, tal vez depresión, tal vez alguno se apartó o no, o tenía una visión espiritual puesta en lo eterno, entendiendo que Jacobo ahora estaba en la gloria de Dios, sin, aún entristecidos por lo que había pasado. Pero ¿dónde está puesta tu visión? ¿En lo eterno o en lo temporal? ¿En lo eterno o en lo terrenal? En Cristo, en Dios, o simplemente en un milagro o en una bendición. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Me estás escuchando? ¿Dónde está puesta tu mirada? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Me estás escuchando? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él. Él es el todo para nosotros. Él es el todo para nosotros. Perdón por los ruidos. Él es el todo para nosotros. Y te animo a que pongas tu mirada en Cristo y que nunca la saques de allí. Espíritu Santo, gracias por este hermoso y precioso tiempo que tú nos has regalado. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Yo te ruego que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado en nuestras vidas, Dios. Que realmente, oh Dios, podamos comprender tu soberanía, Señor, que podamos entender que tú eres fiel más allá de cumplir o no con nuestros deseos, Señor. Queremos cumplir con tus deseos, Señor, y no con los nuestros. Señor, queremos tener tener la mirada puesta en ti, Dios, más allá de todas las cosas. No en una bendición, no en un milagro, no en una sanidad, sino puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Te lo ruego, Espíritu Santo. Urrapapazoa que Yoshua. Osharramakandaramakaya urrapapakiamaya. Omanteremakei shitalamasei. Urramamaikei oshima rimanaya. Shanderemandeya. Urrapapasea shotorobosei koroboshea. Oyarahandaramasei oshimalaikei. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que me están oyendo, a todos los que me están viendo, Dios. Bendigo a cada hogar, cada familia. Hoy Dios te ruego que fortalezcas en este tiempo a los que están débiles, Señor, que sean levantados. Padre, que el pábilo cumea sea encendido una vez más. Oh Dios, en el nombre de Jesús,
que podamos arder en el fuego de tu Espíritu Santo con la mirada puesta en ti, Dios, con la mirada puesta en ti. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Y si alguno ha perdido un familiar, como en el caso de Jacobo, oh Dios, yo te ruego que un manto de tu consuelo, de tu amor y de tu misericordia sea sobre sus vidas, que tus brazos de amor los estén sosteniendo y conteniendo, Dios mío, en este tiempo, en el nombre de Jesús, y que podamos también ser una iglesia que ora sin cesar, Señor, por tus misioneros, por hombres y mujeres de Dios que lo dan el todo por el todo, como lo ha sido Pedro, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Haz milagros sobre personas que como Pedro se han jugado el todo por el todo, Dios mío. En el nombre de Jesús bendecimos, Dios mío, a cada hombre y cada mujer de Dios. Para la gloria de tu nombre, Jesús, te amamos, Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con la mente, Dios, y con todo el corazón. Espíritu Santo, gracias por este hermoso y precioso tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Dios, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Podamos comprender y entender que nuestra comunión y relación con Dios va más allá de un milagro, de una sanidad o de una bendición. Que el amor por Dios sea tan fuerte, tan intenso, que podamos permanecer fieles ante Dios, más allá de cualquier cosa, y vivir en la voluntad de Dios. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos la próxima.